Hola traders, momento de posible transición en los mercados con un dólar que podría estar perdiendo algo de impulso, algo de momentum y algunas bolsas que parecen estar iniciando un tímido rebote. Eso sí, la bolsa china desplomándose en estos momentos por las últimas noticias macro que han llegado de allí. Vamos a empezar con nuestro análisis, pero antes, por favor, suscribíos al canal y activar la campanita para que os avisen cuando se suban los próximos vídeos. Y mis análisis son todos los lunes. Vamos con ello. Em, los sucesos más importantes de la semana pasada fueron el IPC, un IPC bastante negativo que vino del Reino Unido el miércoles, en el que sorprendió al mercado con un IPC ligeramente peor al esperado, pero sobre todo que todavía no da muestras de estar agotándose ese incremento de precios. Está en torno al 10%, que es una barbaridad. Si a eso le añadimos la tormenta política que viene de ese país, con la dimisión de Liz Truss y la nueva elección por parte del Partido Conservador de un nuevo primer ministro en los próximos días, pues bueno, pues ahí tenemos la tormenta, ¿no? También tuvimos a lo largo del jueves datos de empleo en Estados Unidos. Vamos a estar muy pendientes de estos datos de empleo, que en realidad son solicitudes de empleo, que salen todos los jueves en Estados Unidos. Y vamos a estar muy pendientes de este dato porque va a ser una especie de indicador adelantado del posible frenazo que pueda tener la economía americana. Ahora mismo hay pleno empleo en Estados Unidos y tenemos que empezar a ver, desgraciadamente, tenemos que empezar a ver crecer las cifras de solicitudes de desempleo en Estados Unidos para empezar a pensar que podría estar controlándose la inflación. Mientras haya pleno empleo, los salarios en Estados Unidos o los trabajadores en Estados Unidos tendrán mucha capacidad de negociación de salarios em, y eso hace difícil controlar los incrementos de precios, controlar la inflación. Así que todos los jueves estaremos pendientes de este dato. De momento hay un cierto incremento en los datos de empleo, de desempleo, perdón, las solicitudes de empleo, pero el dato del jueves pasado fue ligeramente mejor de lo esperado. Tendremos que ver crecimientos mucho más significativos para pensar que la subida de tipos en Estados Unidos está comenzando a generar el efecto deseado por parte de la Fed, que es básicamente frenar la economía e incluso, si fuera necesario, provocar la recesión con tal de controlar la inflación. Tuvimos también el jueves la dimisión de Liz Truss y bueno, y el viernes tuvimos datos de ventas minoristas en Reino Unido mucho peor de lo esperado. Aquí la tenemos, datos mensuales en el que pues, se puede apreciar pues, que está habiendo también un cierto parón en el consumo en Reino Unido. Bien, vamos con los datos de esta semana que arranca con salida de tipos, o tendremos, arranca con el tren de salida de tipos de los principales bancos centrales. Empezaremos concretamente primero Canadá el miércoles, el jueves tendremos el Banco Central Europeo y el viernes Japón. Vamos con el lunes, hoy ha salido, esta noche han salido una serie de datos en China, de los cuales alguno de ellos ha provocado cierta desazón, ¿no? Posiblemente la ralentización de las ventas minoristas. China ya es un país en el que las ventas minoristas tienen un peso específico muy importante en el crecimiento de la economía. Si bien el PIB ha salido mejor de lo esperado, se esperaba el 3,3% y ha salido el 3,9%, está en esa senda de desaceleración en la que lleva años, también fruto de ir madurando cada vez más como economía, ¿no? A medida que va evolucionando y va madurando una economía, sus crecimientos ya no van a poder ser de 2 dígitos, ¿no? No obstante, estos datos siempre los toma con mucha precaución el mercado, porque, pues bueno, pues no siempre son del todo fiables los datos que publica China. También ha salido la batería de PMIs flash adelantados en Europa, en el que bueno, pues se va confirmando la tendencia negativa. Recordemos que los PMI son encuestas de sentimiento a los jefes de compra de las principales compañías y se hace en todos los países más importantes, y se hace tanto en el sector servicios como en el sector manufacturero.
No hay sorpresas por esa parte porque vemos la tendencia bajista de los PMIs, incluso ya en algunos casos como puede ser el manufacturero europeo por debajo de 47, 48, aquí lo vemos. Recordemos que cuando está por debajo de 50 hay pesimismo o contracción económica y el sector servicios todavía aguanta un poquito más, pero también en tendencia bajista. Mañana martes saldrá un dato, aquí lo tenemos, un dato de precio de viviendas en Estados Unidos, en el que bueno, se espera que siga cayendo el precio de las viviendas, y es este de aquí, el S&P Composite 20 HPI. Vimos cómo en meses anteriores estaba por encima del 20% ese incremento de precios, y hoy en día pues ya se está desacelerando. También será un indicador interesante de ir siguiendo para ir viendo cómo está afectando la subida de tipos. Es de esperar que, puesto las condiciones hipotecarias se endurecen y bueno, los gastos de las familias también aumentan, pues bueno, el precio de la vivienda vaya creciendo o vaya dejando, no tenga una inflación tan alta. Este es un componente de inflación importante y ahora mismo pues sigue creciendo en torno al 16%. Vamos con el miércoles. El miércoles vamos a tener salida de tipos en Canadá, como comentaba. Se espera suba a medio punto, del 3,25 al 3,75. En estos momentos, bueno, ese es el consenso del mercado. No debería haber sorpresas en ese sentido, pero bueno, siempre que hay sorpresas con la salida de tipos puede haber bastante volatilidad. Esto ocurrirá hacia las 16 hora peninsular española. Y el jueves, a partir de mediodía, saldrá la salida de tipos en Europa, que se espera que el Banco Central Europeo suba los tipos en 75 puntos básicos, del 1,25 al 2%. Todavía muy lejos, aquí lo podemos ver, todavía muy lejos del nivel de Estados Unidos. Estados Unidos está en el 3,25%, Europa estará en el 2%, todavía un gap importante, un diferencial de tipos importante entre Estados Unidos y Europa. Ahora mismo, pues, ¿cuánto es eso? Dos puntos. Y bueno, aunque ahora va a subir el Banco Central Europeo, en próximas semanas le toca hablar a la Fed y también se espera que suba tipos. Por lo tanto, este diferencial de tipos es una de las razones por las cuales el dólar está fuerte, además de también por las perspectivas de evolución de la economía en Europa versus la evolución en Estados Unidos. Se espera que Estados Unidos responda mucho mejor a esta recesión y sobre todo se recupere mucho mejor a esta recesión al no tener tantos problemas en el ámbito energético, y sobre todo por llegar con unos datos de empleo muy potentes, y eso está estimulando que el dinero pues vaya más sobre todo a la economía americana, pero también a los bonos americanos frente a los bonos europeos. Tendremos también el jueves salida del PIB en Estados Unidos, donde lo tenemos. Aquí está. Esta será la noticia en el que se espera, se espera, es un dato trimestral y se espera que sea positivo. El anterior fue negativo del menos 0,6% y este se espera ya que sea positivo. Veremos porque va a estar muy pendiente el mercado y además en sentido inverso, es decir, si sale muy bueno este dato, podría ser malo para las cotizaciones bursátiles, podrían caer las bolsas porque significaría más subida de tipos, que tiene más margen de subida de tipos la Fed y por lo tanto afectaría a las valoraciones, a los métodos de valoración de las acciones en las bolsas, ¿no? Entonces, bueno, se da esa paradoja, ese aspecto curioso. Y el viernes vamos a tener salida de tipos también en Japón, aquí lo tenemos, perdón, esta será la salida de tipos en Japón y se espera que se mantenga exactamente igual, en el menos 0,10%. Ha subido un poquito la inflación en Japón, está ahora cerca del 3%, pero de momento no están dando muestras de que vayan a cambiar su política, a pesar de que ahora mismo pues se les empiezan a agotar las opciones para combatir ese débil yen, ese yen tan débil que están teniendo, esa tendencia alcista tan potente del dólar yen. Ha habido una intervención, luego lo comentaremos, el viernes pasado en el yen,
pero posiblemente la intervención más potente que podrían hacer sería subir los tipos en algún momento. De momento no lo quieren hacer y se espera que no sea precisamente este mes cuando lo hagan. Y finalmente saldrá el PIB en España, también en Alemania y el IPC en España, Francia e Italia. Y también un dato de IPC, o que compone el IPC, que es el precio de consumidores en Estados Unidos. Es un dato interesante porque, que es este de aquí, porque nos mide la inflación correspondiente a la parte de consumo, de las ventas al consumidor, quitando alimentación y energía. ¿Vale? Entonces, bueno, estas son los datos, las claves para esta semana, sobre todo la salida de tipos, datos de PIB en Europa, IPCs y demás, y vamos a ver cómo afecta esto a los gráficos. De momento vamos a comenzar con el SP500, donde vimos la semana pasada el suelo que tenemos en torno a 3.550 y un nivel clave en torno a 3.800 y la posibilidad de que estuviera realizando un doble suelo para todo este movimiento bajista. Bien, de momento este nivel lo está aguantando. Es más, si bajamos al intradía, vamos a gráficos de una hora, estamos viendo la cotización continua, este sería el nivel aproximadamente, lo ha rechazado con cierta fuerza, ¿no? Con cierto movimiento en V, pero todavía podría volver a atacarlo y podría romperlo en cualquier momento. Está cerca de él, está cerca de ese nivel y por lo tanto, bueno, no es descartable que se produzca un ataque a este nivel y si lo rompe se produciría un rebote en este sentido. ¿Vale? En caso de que rompiera el 3.550, técnicamente esta tendencia bajista se reanudaría y tendríamos nuevos mínimos decrecientes y máximos decrecientes. El Nasdaq está ligeramente diferente porque fijaos que el Nasdaq no ha generado, voy a acercarme un poquito más, no ha generado ese patrón de doble suelo, aún sin confirmar en el SP500, pero tenemos mínimos decrecientes. Este mínimo de aquí es inferior a este mínimo de aquí. Y aunque rompiese esta línea de aquí, pues sí, podríamos considerar que es un cierto nivel clave y que podría rebotar hacia estos niveles, pero sería con mucha menos confirmación porque este impulso fue superior al impulso anterior. Entonces, bueno, aún así estaremos pendientes de ello. Vámonos con Alemania. En Alemania veníamos indicando, el DAX, veníamos indicando que tras esta pauta de agotamiento y esta línea de confirmación, si lo rompía, podría realizar un cierto recorrido a la zona marcada con este óvalo de aquí. Pues bien, vamos a bajar un momento a gráficos de una hora, porque ahí está, en gráficos de una hora podemos ver mejor lo que ha sucedido, y es que se ha producido esa rotura, que fue en este nivel de aquí, se rompió la línea de confirmación, realizó esta tendencia alcista que tenemos aquí, y finalmente, bueno, se ha calado. Por el momento se ha calado, ha habido un segundo intento de superar el máximo anterior, pero de momento no se está confirmando ese posible recorrido alcista. Si se rompe, por eso he bajado gráficos de una hora para verlo mejor, si se pierde el nivel 12.600, más bien el 12.550 aproximadamente, esta idea se perdería. Esta idea del impulso, voy a volver a gráficos diarios, esta idea de atacar este nivel de aquí, si pierde el 12.550, que es aproximadamente este nivel de aquí, pues se perdería y lo más probable sería que continuase para volver a atacar el soporte anterior. Vamos a verlo en las próximas horas y sobre todo a lo largo de esta semana. Podría haber volatilidad o podría simplemente el mercado quedarse lateral a la espera de la salida de tipos y que nos encontremos un mercado, pues eso, en equilibrio, a la espera de nuevos acontecimientos y de ver cómo empiezan a mover ficha los bancos centrales. Bien, vámonos con Reino Unido. Ya comentábamos la crisis política en Reino Unido. Toda esta tendencia bajista aguantó en este soporte de aquí, en el 6.800. Ha intentado atacar el 7.100, pero de momento no lo ha conseguido. Aquí vemos el movimiento, baja, corrige, intenta atacar de nuevo, vela de rechazo alcista y está intentando
atacar el 7100, pero de momento con muy poca fuerza. De hecho, la vela que vemos hoy, me acercaré a gráficos de 1 hora para verlo mejor. La vela que vemos hoy o el movimiento que vemos hoy es de caídas, ¿no? Es decir, no está siendo capaz de superar este nivel y vemos aquí cierto rechazo en la acción del precio. Con lo cual, pues un poco más de lo mismo. Si perdemos este nivel aproximadamente en torno a 6.880, la idea alcista podría perder sentido técnicamente. Vámonos con el IBEX 35, que sí está mucho más cerca de la línea de confirmación, doble suelo sin confirmar hasta que no rompa esta línea de confirmación, y si rompe la línea de confirmación realizaría un cierto rebote alcista. De momento rechazo, vemos estas dos velas de aquí, una envolvente respecto a la primera vela verde, luego tenemos esta otra vela roja de rechazo tras este movimiento alcista de la jornada anterior. No se le ve con muchas ganas de romper este nivel. Es posible que el mercado requiera nueva energía, nuevos estímulos, nueva motivación por parte de la salida de noticias de esta semana y que, como he dicho, pues se quede también en movimiento lateral, en cierta zona de equilibrio. Vámonos con Japón, que tiene un aspecto muy similar, fijaos, al DAX. Este es Japón, este es el DAX. Si bien el movimiento tendencial no existe, en el sentido de que en el DAX veíamos, aquí lo vemos todo este movimiento descendente, en Japón estaba en lateral, veníamos de un rango lateral, todo este rango lateral, pero en este contexto de aquí, de esta tendencia bajista, tendríamos una posible pauta de agotamiento aquí con rotura de línea de confirmación si se produce, que no se ha producido todavía. Me voy a acercar más porque veremos mucho mejor en la acción del precio y en la forma de este grupo de velas de aquí que hay rechazo, que el precio cuando alcanza este nivel, fijaos, tenemos vela rechazo, un doji aquí de duda, vela rechazo, envolvente bajista. El mercado se está mostrando muy reticente a romper este nivel. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que es posible que no lo rompa, ¿vale? Que es posible que de momento el mercado no tiene la fuerza suficiente para romperlo, pero que si retoma la fuerza por algún cambio en noticias o algún dato proveniente de allí que estimule, o proveniente del resto de economías, que estimule a los compradores, podría romperlo con cierta fuerza, ¿vale? Tras una zona de equilibrio, el mercado suele alternar entre equilibrio, volatilidad. Ahora está en fase de equilibrio en esta zona. Si lo rompería con volatilidad. China. En China tenemos todo este movimiento bajista, está cayendo con fuerza en el día de hoy. Vamos a verlo en gráficos de 1 hora y vemos toda esta volatilidad que se ha generado la salida de noticias que comentaba de China. Incluso un hueco con la apertura de la semana. Y de momento muy bajista. Ahora parece que está queriendo corregir ligeramente, pero de momento muy bajista tras haber perdido ese soporte, un soporte pues de cierta importancia, ¿no? Así que toda esta tendencia bajista que estaba realizando China tímidamente, ahora se está acelerando. Y es previsible que continúe la tendencia bajista. Vamos con las divisas, empezando con el dólar index, en el que podemos ver que la tendencia alcista sigue vigente, pero una zona de equilibrio, velas muy solapadas, movimiento lateral ligeramente descendente, correctivo, que ha parado de momento el impulso alcista del dólar. Y eso se aprecia en el resto de pares de divisas relacionados con el dólar, ¿no? Ahora mismo tendría que romper este máximo. Si lo rompiera, reanudaría la tendencia alcista, unos máximos crecientes, mínimos decrecientes, máximos crecientes, mínimos decrecientes. Si lo rompiera, ¡pum!, haría un nuevo máximo creciente y técnicamente se estaría acelerando la tendencia alcista. Vamos con el euro dólar, cuyo aspecto es idéntico, pero en lateral, en bajista, perdón, inverso, y vemos en el nivel de paridad que tenemos una línea de confirmación correspondiente a la pauta de agotamiento. Si rompe esta línea de confirmación, podríamos dar por finalizado este o gran parte de este movimiento bajista.
Coincide esa línea de confirmación, como he venido comentando, con un nivel donde va a haber muchas órdenes colocadas y donde puede haber una explosión de volatilidad. Así que mucha precaución en torno a este nivel. La libra, también ahora mismo muy lateral, muy solapado, con una línea de confirmación tras esta pauta de agotamiento que tenemos aquí, línea de confirmación en 1.15. Muy atentos porque si lo rompiera, lo podría romper con cierta volatilidad. Pero quiero insistir, de momento, tanto el dólar index como el dólar index está en tendencia alcista, que sigue vigente, el euro dólar está en tendencia bajista y sigue vigente, y la libra dólar está en tendencia bajista y sigue vigente. El dólar yen, tendencia alcista y sigue vigente. Pero fijaos en esta vela que hay aquí, voy a acercar un poquito, estamos en gráficos diarios y podemos ver esta vela con una volatilidad inesperada, nada menos que el viernes. Viernes que no había unas noticias, concretamente fue el viernes por la tarde. Vámonos a gráficos de 1 hora para verlo y vemos que el viernes por la tarde, entre las 4 y las 5 de la tarde, hora peninsular española, se produce esta fuerte caída y un cierto rebote y lo que parece aquí más volatilidad, ¿no? Así que mucho cuidado con los pares relacionados con el yen, porque esto, todo el mercado se huele a que esto está siendo una intervención. De momento, en el momento de grabar este vídeo no hay confirmación sobre el tema, pero parece bastante claro que es una intervención del Banco de Japón para intentar limitar la subida del dólar yen, es decir, limitar las caídas del yen. Pero estamos viendo que cada vez que se producen este tipo de intervenciones, como la que ocurrió hace unos días, lo único que consiguen con ello es generar volatilidad. Aquí vemos generar volatilidad, pero al poco tiempo, bueno, pues queda superado, ¿no? Eso lo vimos durante este periodo de aquí, en el que esa intervención, intentando, aquí sí que hubo declaraciones en las cuales el Banco de Japón intentaba que el yen no cayera por debajo de 1,45, es decir, que no subiera el gráfico por encima de 1,45. Claro, con esto ganaron tiempo, pero poco más, porque al poco, boom, se aceleró la tendencia alcista con ese movimiento parabólico. Me voy a acercar un poco más. Y ahora, tras ese movimiento parabólico, ha vuelto a hacer una intervención. Pero lo más probable es que una vez finaliza la intervención, continúe la tendencia alcista. En cualquier caso, si operáis o invertís en yenes, mucha precaución, volatilidad en algunos casos que puede ser extrema y sin previo aviso. Así que mucha precaución. Vámonos con las criptos. De momento, ¿qué nos iba a decir, no? La volatilidad y tan parado el Bitcoin, absolutamente plano, en zona de equilibrio, posiblemente porque bueno, este soporte está sostenido por los stakeholders, mineros e inversores de largo plazo, posiblemente los grandes especuladores o los pequeños también especuladores de Bitcoin ahora mismo no están o quedan muy pocos en el mercado, y lo que hay pues son los que mantienen posiciones de muy largo plazo, ¿no? Aquí lo vemos, está aguantando este soporte perfectamente, pero mucha precaución, lo que digo todas las semanas, si lo pierde, lo perdería con volatilidad y con fuerza. De momento no hay ninguna señal técnica que nos indique que podría rebotar. Si en algún momento rebotase, el nivel en el que nos tendríamos que fijar son los $25.000. Sería el nivel a vigilar, y solo en caso de que rompiera los $25.000 podríamos estar pensando en un movimiento alcista. De momento, equilibrio absoluto en el Bitcoin. Veremos cómo va evolucionando a medida que van llegando noticias macro. Vámonos con las materias primas. Con el petróleo, el crudo, sigue vigente su tendencia bajista, movimiento en V tras la reunión de la OPEP, en el que se produjo este movimiento ascendente, pero se retoma la tendencia bajista, y ahora mismo lo más probable es que vaya a visitar la zona de los $78. El gas natural cumplió a la perfección nuestra predicción, un movimiento técnico del libro, a pesar de estar tan intervenido, de tener tanta intervención geopolítica, pero tras el hombro, cabeza, hombro, rotura de línea de confirmación, veníamos avisando en estos vídeos que el objetivo más probable era este nivel de aquí, que ahora mismo ya lo ha alcanzado. Por lo tanto, desde el momento en el que alcanza este nivel, esta figura técnica se ha completado, esta figura de vuelta técnicamente se ha completado,
Y bueno, debemos esperar nuevos acontecimientos para ver si se producen nuevas figuras técnicas, a ver si este soporte termina por aguantar o por el contrario lo sigue rompiendo, si se produce un rebote y un nuevo ataque al soporte o si se produce algún tipo de pauta de agotamiento. De momento, mucho impulso bajista, demasiado sobrevendido, lo cual hace que lo más probable en algún momento es que realice algún tipo de corrección. En el oro podemos ver que continúa la tendencia bajista completamente intacta, muy respetada, pero este nivel de momento, el nivel en torno a 1620 diría yo, de momento está siendo incapaz de romperlo. Vemos como cuando lo alcanzó con una vela verde rebotó con fuerza. No obstante, insisto, esta tendencia bajista sigue vigente. A no ser que nos hiciera algún tipo de pauta, agotamiento y rotura de línea de confirmación, ahora mismo uno podría decir, hombre, está haciendo un doble suelo. Está en los inicios de lo que podría ser un doble suelo, pero no está ni... O sea, podría con mucha facilidad continuar la tendencia bajista y la idea del doble suelo quedar anulada. Para que la idea de doble suelo y en la que nos estaremos fijando en las próximas semanas, cobrara forma, tendríamos que ver un cierto rebote más hacia estos niveles de aquí. Si rebota hacia estos niveles de aquí, entonces así podemos empezar a pensar que hay un proyecto sólido de doble suelo y nos fijaríamos en este nivel como línea de confirmación. De todas maneras, como digo, lo iremos viendo en las próximas semanas. Y el cobre en situación de equilibrio. Tras todo este movimiento bajista que ha realizado, ahora mismo está en situación de equilibrio, una especie de cuña descendente, y es de esperar que se quede lateralizado en esta zona. Pero fijaos que tiene cierto aspecto de triángulo, ¿lo veis? Aquí lo veis. Cuando se dan este tipo de patrones ¿eh? En forma de triángulo, lo más probable es que lo rompa por la parte plana. Pero técnicamente un triángulo es aceptado que puede ser una figura de vuelta como de continuación. Entonces, bueno, estaremos pendientes de ello. Lo que sí es importante reseñar es que toda esta volatilidad que hemos tenido durante este periodo pues está quedando muy disminuida. Ahora mismo los recorridos en las cotizaciones del cobre pues son mucho menores, ¿no? Cuando eso ocurre, es previsible que en algún momento se produzca una rotura de volatilidad. Si esa rotura de volatilidad se produce con tal de atacar o romper el soporte plano, podría reiniciar con fuerza la tendencia bajista. Muy bien, pues lo dicho, muy pendientes esta semana de los datos que nos vengan de los bancos centrales, Canadá, Banco Central Europeo y Japón. Y nada más, espero que este vídeo os haya gustado. Recordad suscribiros y pulsar en la campanita para que os avisen de los próximos vídeos. Ser muy felices. Hasta luego.